vuelta y yo les decía que tenemos un invitado muy especial y que vamos a hablar, yo les decía por el programa que vamos a invitar, y por aquí han de desfilar las personas que tengan propuestas que presentar, de llegar a las diferentes posiciones, diputados, senadores, alcaldes, directores de juntas distritales, vocales, porque nosotros debemos aprender a elegir, ya tenemos que dejarnos de ser apasionados en la política y saber el poder que nosotros ejercemos con nuestro voto. Ese es nuestro poder, el poder electoral que debemos ejercerlo. El doctor Ernesto Silvestre está por aquí con nosotros y tiene su propuesta. A mí me sorprendió verlo, ¿verdad?, involucrado cuando me dijo está en sus aspiraciones políticas, porque siempre lo he conocido, ¿verdad?, como un hombre de derecho y en otras actividades, pero no un hombre de política. Así que buenas noches. Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches, pueblo de Puerto Plata. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que tú nos das de dirigirnos a esta comunidad de Puerto Plata a los fines de que ellos conozcan nuestra propuesta, conozcan el perfil de los candidatos y conozcan los partidos políticos que están apoyando los candidatos. Okay. ¿Usted va por? Nosotros vamos por Alianza País. Alianza País va solo, no tienen otros partidos o movimientos. Ellos hicieron algunas alianzas, pero a nivel municipal y congresional. A nivel presidencial no tenemos alianza hasta ahora. Entonces el candidato de ustedes es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Él va a ser nuestro candidato. Y creo que será el próximo presidente. Porque es un país novedoso, es un partido novedoso, diferente. Usted se cree, doctor, con esta estructura que nosotros tenemos, ¿pudiera haber oportunidad para Guillermo Moreno y Alianza País? Yo creo que sí, porque el poder más grande lo tenemos nosotros y lo tenemos en las palabras. Y mucha gente se pregunta, pero ¿con qué ustedes van a competir? ¿O qué van a ustedes a ofrecer para competir? Lo primero es que nosotros no vamos a ofrecerle lo que no tenemos. No tenemos fortuna para ofrecer fortuna, ni hacer lo que se ha hecho de ahora mismo de la política, que es un mercado. Hay un clientelismo terrible en cuanto a la política. Hay una prostitución de la política. Ya nadie acude a hacer un voto de conciencia, como nosotros lo hacíamos antes. Entonces nosotros, con nuestras palabras, con nuestro convencimiento. ¿Usted cree que eso va a ser suficiente? Sí, es suficiente. Como yo digo, por lo que vimos ahora en el proceso de las primarias, que yo realmente me sorprendí cuando hacía recorridos por los centros de votación, que veía antes como que la compra de votos se hacía de esta manera discreta y donde uno no se daba cuenta, pero ahora en este proceso yo vi que la compra del voto se hacía a la luz pública. Y me sentí más apenada porque veía que nuestros jóvenes, donde debería descansar la esperanza, eran los principales que estaban ejerciendo eso de... Es increíble, pero es cierto. Y lo más trágico es que nadie se animó a hacer un sometimiento. No, exactamente. Y hubieron fírmicas, hubo participación ciudadana, hubo observaciones internacionales que inclusive denunciaron eso. Pero no hubo un sometimiento formal ante la Junta y ante... pero ¿a quién le tocaría? Yo siempre me pregunto, por ejemplo, en un centro de votación afuera, como vimos todo el mundo, pero por ejemplo, la gente que trabaja en las mesas están adentro y no se dan cuenta de nada de lo que está pasando afuera. Y en el caso de la vigilancia que colocan los guardias, tampoco son gente que los sacan de un destacamento ese día y los ponen ahí en una puerta y no saben absolutamente nada. ¿Qué pasa con eso? El desconocimiento. El militar que va ahí es un militar que no conoce del proceso. Nuestra ley electoral estableció fiscales electorales para esos delitos electorales, pero no ha habido el convencimiento de que debe hacerse. ¿Pero existen esos fiscales electorales? No existen. Okay. Solamente en el papel. Están en la ley. Y supuestamente hubo una preparación de una cantidad considerable de fiscales para que tomaran esa tarea, pero no se hizo. Porque, y dentro de eso tenemos propuestas, que es una propuesta para cambiar
la ley del Ministerio Público. Ese Ministerio Público necesariamente tiene que ser un ministerio independiente, que no venga del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo lo escogemos? A través del Consejo de la Magistratura, y que sean de escuela, que no sean por política. ¿Y quién escoge el Consejo de la Magistratura? Porque No, porque se supone que nosotros, digo nosotros, la comunidad, sí, en sentido general, vamos a elegir ahora representantes que sean honestos, que tengan la pluralidad de establecer, y quienes pueden, por su preparación, por su capacidad y no por la política, asumir un cargo. Que esas mismas personas se encarguen de hacer las elecciones que les sean más favorables al pueblo. Que se piense en el pueblo, no se piense en mí o en el yo, que es lo que se está estableciendo actualmente. Y te decía que dentro de eso nosotros tenemos varias propuestas. Una de las propuestas fundamentales a las cuales nosotros hemos acudido es a la modificación de la ley del Ministerio Público. Que sea elegido el Ministerio Público, que sea un Ministerio Público independiente. Que el procurador no dependa ni tenga nada que hacer en el Consejo de la Magistratura, sino que sea elegido por concurso de oposición. Porque tenemos un procurador que se supone nunca ha ido ni siquiera a un estrado, pero es el procurador. Pero el procurador. Y así tenemos una cantidad enorme de fiscales que no tienen quizá la destreza, porque han sido mal instruidos y tampoco se preocupan para hacer un buen papel en la sociedad. El fiscal es el representante, y el fiscal y la ley del Ministerio Público es una ley que se rige por principios. Son principios que tienen que ver con la esencia de la sociedad, y no se está estableciendo sobre eso. Precisamente hoy celebramos el Día de los Niños. De los niños, sí. Sí. Y es un día muy especial. Ayer era el Día de los Hombres. Ayer era el Día de los Hombres, de nosotros los hombres. De ustedes los Hoy hombres. son ¿Qué de los pasó? niños Sí, y niñas. A en mí me plural. da pena, porque ¿cómo es que el Día del Hombre pasa como así, sin pena y sin gloria? Eso igual, el Día de las Madres es distinto al Día del Padre. Al Día de los Padres. El escándalo es mayor, el comercio es mayor. Exacto. El de los padres es más apagado. Habiendo tan buenos padres y tan buenos hombres. Eso es correcto. Entonces nosotros tenemos dos proyectos de ley que benefician enormemente y eso dentro de la carpeta de propuestas que nosotros tenemos en agenda, que beneficia a esa parte de la sociedad, que son los niños o las niñas. Y hoy me preocupé un poquito porque vi un caso que me llamó poderosamente la atención. Una niña de 12 años se marchó, se fue o se escapó con un señor de 53 años en Bonao. Pero no hay una... No, pero eso es una violación. Sí, no, que esa niña no puede consentir en ningún No. aspecto. Pero está, y sucedió, y pasó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un proyecto de ley. Porque ¿sabe lo que yo lo he visto? El otro día vi una situación parecida aquí en Puerto Plata, de una jovencita. Entonces, la explicación de la madre, así mismo, era de 12, 13 años con un señor de 50 de largo, casi 60. Entonces lo que decía la madre, no, porque él la mudó. Y yo, pero esa no es la situación. O porque ella la negoció. Porque eso se da mucho. Los padres no, porque están ahora negociando a sus hijos. Dice ella, no, porque él le alquiló una casa, le compró una cama. Y yo le decía, pero usted se está escuchando. Usted está hablando de una niña de 13 años que debe estar en un proceso ahora de estar estudiando, preparándose. Ella ni mentalmente, ni intelectualmente, pero ni físicamente su cuerpo no está preparado para casarse. Pero la mamá estaba más conforme porque el hombre la mudó, le compró una cama y quizá le dio algo de dinero a ella. Es posible. Eso, ahí nosotros vamos. Dentro del proyecto de ley que nosotros tenemos en carpeta, tenemos la prohibición, o un proyecto de ley de prohibición de matrimonio de niños y criminalizar esos matrimonios al adulto, criminalizar al adulto que tenga algún tipo de relación con niños. Pero eso no está eso ahora. No está. Porque, por ejemplo, la ley, con el consentimiento de los padres o del padre, te permite que un adulto tenga o se case con una menor.
Pero, ¿y dónde está el Consejo Nacional de la Niñez? ¿Dónde están las casas de albergue que se supone que deben de hacer la concientización de cómo deben de manejarse esos temas? No, porque esa gente sale cuando hay un escándalo. No hay, están ausentes. Pero si nosotros establecemos, creamos esa ley que criminalice a ese tipo de personas, que tenga pena mayor, que sean de 20 a 30 años, la situación va a mejorar. Y hay otra ley que nosotros tenemos también que tiene que ver con los niños, que es la ley de manutención. Pues se va a comenzar a buscar problemas. No, lo que pasa es que esa es una ley. Pero no es buena esa ley, porque esa ley que es durísima. Sí, no, lo que pasa es que esta ley va a tener ciertas prohibiciones. Por ejemplo. Y decir que no debe ser solamente para los hombres, ¿verdad? No, es el padre, la madre que incumpla con su obligación. Okay. La obligación fundamental de proveer a su hijo de sus alimentos. No podrá hacer ningún tipo de actividad ni pública ni privada. Llámese, no podrá hacer apertura de cuentas en ningún banco. No podrá tener préstamo. No podrá renovar licencia. No podrá tener vehículo. Pero doctor. No, ese es porque es que tenemos que darle donde le duele. No podrá recibir transferencias de ninguna institución. No podrá obtener un certificado de no antecedentes penales. No podrá, bajo ninguna circunstancia, tener ningún tipo de relación comercial con ningún tipo de institución. No va a poder acceder a ningún tipo de préstamo. Ni hasta que no pague su manutención. Hasta que no esté al día y demuestre que está al día con su manutención. Ese es un proyecto. Porque sí existe la ley de manutención e inclusive tiene penalidad, tiene 2 años de prisión automática. En algo que yo veo de eso, principalmente yo veo que a los hombres casi nunca he visto en la persecución con las mujeres, porque casi siempre los hombres son los que se van y las madres son las que Pero asumen. hay excepciones. Yo tengo casos que yo le he puesto pensión a madres. Que Sí. ellas dejan los hijos en padre. posesión de los padres. Y ellos están, igual que el padre, está en la obligación de proveer a ese niño de su alimentación. Porque a veces nos suscribimos solamente en lo que es la alimentación, pero el niño come. Aparte de que come, duerme, tiene que tener donde dormir, tiene que tener calzado, tiene que tener vestimenta, debe de ir al médico, debe de ir al colegio. Debe ir a la escuela. Eso es correcto. Exacto, porque a veces yo la queja es de que son muy desproporcionados. Por ejemplo, que una persona que gana un sueldo mínimo, pero yo voy allá y digo, no, porque él gana tanto, porque él hace esto y tiene lo otro. Entonces, en base como a lo que diga esa persona, entonces es que le colocan esa cantidad de dinero. Lo que pasa es que a veces se malinterpreta. Los jueces conscientes y cautelosos no actúan así. Si yo digo yo gano 20, yo tengo que probar que yo gano 20. O probarle a ese juez que esa persona gana 20. Y deduciendo los gastos normales que él tiene un por ciento que debe ser para la manutención de ese niño. Y debe ser obligatoria. Y en ese sentido nosotros tenemos en carpeta crear ese proyecto de ley. Porque ¿Hasta qué edad es obligatorio? Hasta los 18 años. Aquí en República Dominicana, y creo que en toda América hasta 18 años. Porque, por ejemplo, se habla de Estados Unidos 21 años, pero 21 años es para tener otro tipo de actividades. Consumir alcohol, fumar, porte de armas, y eso son 21 años. Pero aquí ya a los 18 años usted es adulto totalmente.